Bienvenidos a la lectura del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, escrito por Elena G. de White, una compilación de escritos sobre este tema. Primera sección: Razones de la Reforma para la gloria de Dios. Se nos concede una sola vida, y la pregunta que cada uno debe hacerse es: ¿cómo puedo invertir mis facultades de manera que rindan el mayor provecho? ¿Cómo puedo hacer más para la gloria de Dios y el beneficio de mis semejantes? Pues la vida es valiosa solo en la medida en que se la usa para el logro de estos propósitos. Nuestro primer deber hacia Dios y nuestros semejantes es el desarrollo individual. Cada facultad con que el Creador nos ha dotado, debemos cultivarla hasta el más alto grado de perfección, para realizar la mayor suma de bien de la cual seamos capaces. Por tanto, está bien invertido el tiempo que se usa en la adquisición y la preservación de la salud física y mental. No podemos permitirnos empequeñecer o inhabilitar ninguna función del cuerpo o de la mente. Con la misma seguridad con que lo hagamos, deberemos sufrir las consecuencias. Escoger la vida o la muerte. Cada hombre tiene la oportunidad, en alto grado, de hacer de sí mismo lo que elija hacer. Las bendiciones de esta vida y también las del estado inmortal están a su alcance. Puede él formar un carácter de gran excelencia y adquirir nueva fuerza a cada paso. Puede avanzar diariamente en conocimiento y sabiduría, consciente de que el progreso le proporcionará nuevas delicias, y añadir una virtud a otra, una gracia a otra. Sus facultades mejorarán con el uso. Cuanto más sabiduría obtenga, mayor será su capacidad para adquirir más aún. Su inteligencia, conocimiento y virtud se desarrollarán así para adquirir mayor fuerza y más perfecta simetría. Por otra parte, puede permitir que sus facultades se derrumben por falta de uso o que sean pervertidas por malos hábitos y por falta de dominio propio o de vigor moral y religioso. Entonces, marcha hacia abajo. Es desobediente a la ley de Dios y a las leyes de la salud. El apetito lo domina. La inclinación lo desvía. Le resulta más fácil permitir que los poderes del mal, que están siempre activos, lo arrastren hacia atrás, que luchar contra ellos y avanzar. Sigue luego la disipación, la enfermedad y la muerte. Esta es la historia de muchas vidas que podrían haber sido útiles en la causa de Dios y la humanidad.
Buscad la perfección. Dios quiere que alcancemos el ideal de perfección hecho posible para nosotros por el don de Cristo. Nos invita a escoger el lado de la justicia, a ponernos en relación con los agentes celestiales, a adoptar principios que restaurarán en nosotros la imagen divina. En su palabra escrita y en el gran libro de la naturaleza, ha revelado los principios de la vida. Es tarea nuestra conocer estos principios y por medio de la obediencia cooperar con Dios en restaurar la salud del cuerpo, tanto como la del alma. El organismo vivo es propiedad de Dios. Le pertenece por el derecho que le confieren la creación y la redención. Por lo tanto, por el empleo equivocado de cualquiera de nuestras facultades, despojamos a Dios del honor que le debemos. Un asunto de obediencia. La obligación que tenemos para con Dios y de presentarles cuerpos limpios, puros y sanos, no se comprende. El dejar de cuidar la maquinaria viviente es un insulto infligido al Creador. Existen reglas divinamente establecidas que, si se observan, guardarán a los seres humanos de la enfermedad y la muerte prematura. Una razón por la cual no disfrutamos de más bendiciones del Señor es que no prestamos atención a la luz que se le ha placido darnos con respecto a las leyes de la vida y la salud. Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas como lo es de la ley moral. Su ley está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo y cada facultad que ha sido confiada al hombre. El Creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente. Y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en forma saludable, si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con Él. Toda ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen, en su carácter y en su importancia como la palabra de Dios. Toda acción descuidada y desatenta, todo abuso cometido con el maravilloso mecanismo del Señor, al desatender las leyes específicas que rigen la habitación humana, es una violación de la ley de Dios. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habitación humana es la más admirable.
Es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Hacer cualquiera de ambas cosas es quebrantar los principios de Dios. Los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico tendrán la inclinación a violar la ley de Dios, pronunciada desde el Sinaí. Nuestro Salvador advirtió a sus discípulos que inmediatamente antes de su segunda venida existiría un estado de cosas muy similar al que precedió al diluvio. El comer y beber sería llevado al exceso y el mundo se entregaría al placer. Este estado de cosas es el que existe hoy. El mundo está mayormente entregado a la complacencia del apetito, y la disposición a seguir costumbres mundanas nos esclavizarán a hábitos pervertidos, hábitos que nos harán más y más semejantes a los moradores de Sodoma que fueron condenados. Me he admirado de que los habitantes de la tierra no hayan sido destruidos, como la gente de Sodoma y Gomorra. Veo que existe suficiente razón que explica el estado de degeneración y mortalidad imperante en el mundo. La pasión ciega controla la razón, y en muchos casos toda consideración elevada es sacrificada a la lujuria. El conservar el cuerpo en una condición sana, a fin de que todas las partes de la maquinaria viva actúen armoniosamente, debe ser el estudio de nuestra vida. Los hijos de Dios no pueden glorificarlo a Él con cuerpos enfermos o mentes enanas. Los que se complacen en cualquier clase de intemperancia, ora sea en el comer o beber, malgastan su energía física y debilitan su poder moral. Puesto que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, sencillamente es nuestro deber dar a estas leyes un estudio cuidadoso. Debemos estudiar sus requerimientos con respecto a nuestros propios cuerpos y conformarnos a ellos. La ignorancia en estas cosas es pecado. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestros cuerpos son la propiedad adquirida por Cristo, y no estamos en libertad de hacer con ellos como nos parezca. El hombre ha hecho esto. Ha tratado su cuerpo como si las leyes que lo rigen no tuvieran ninguna penalidad. Debido al apetito pervertido, sus órganos y facultades se han debilitado, se han enfermado y se han inutilizado. Y estos resultados que Satanás ha producido con sus propias tentaciones especiosas, los usa para vituperar a Dios. Él presenta ante Dios el cuerpo humano que Cristo ha comprado como su propiedad,
Y qué repugnante representación de su Creador es el hombre. Debido a que el hombre ha pecado contra su cuerpo y ha corrompido sus costumbres, Dios resulta deshonrado. Cuando los hombres y las mujeres se convierten de verdad, respetan concienzudamente las leyes de la vida que Dios ha establecido en su ser, y así tratan de evitar la debilidad física, mental y moral. La obediencia a estas leyes ha de convertirse en un deber personal. Nosotros mismos debemos sufrir los males producidos por la violación de la ley. Debemos dar cuenta a Dios por nuestros hábitos y prácticas. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos no es ¿qué dirá el mundo?, sino ¿cómo trataré yo, que pretendo ser un cristiano, la habitación que Dios me ha dado? ¿Trabajaré para lograr mi más alto bien temporal y espiritual al guardar mi cuerpo como templo para la morada del Espíritu Santo, o me abandonaré a las ideas y prácticas del mundo? Penalidad de la ignorancia. Dios ha establecido leyes que gobiernan nuestra Constitución, y estas leyes que Él ha implantado en nuestro ser son divinas, y para cada transgresión existe una penalidad que ha de cumplirse tarde o temprano. La mayor parte de las enfermedades que han hecho sufrir y que están haciendo padecer a la humanidad han sido creadas por los hombres debido a la ignorancia de las leyes básicas que rigen su propio organismo. Parecen indiferentes en materia de salud y trabajan con perseverancia para despedazarse. Y cuando están quebrantados y debilitados corporal y mentalmente, mandan a buscar al médico y se acarrean la muerte con las drogas. No siempre son ignorantes. Cuando se habla con algunas personas acerca del tema de la salud, a menudo dicen: sabemos actuar mucho mejor de lo que lo hacemos. No se dan cuenta de que son responsables de todo rayo de luz recibido con respecto a su bienestar físico, y que todos sus hábitos están abiertos a la inspección de Dios. La vida física no ha de ser tratada de manera fortuita o descuidada. Todo órgano, toda fibra del ser han de ser sagradamente preservadas de prácticas dañinas. La responsabilidad por la luz. En el tiempo en que brilló sobre nosotros la luz de la Reforma Pro Salud, y desde ese tiempo en adelante, la pregunta siempre presente ha sido esta: ¿estoy yo practicando la verdadera temperancia en todas las cosas? ¿Es tal mi régimen alimenticio que me pondrá en una posición en la cual pueda realizar la mayor suma de bien?
Si no podemos contestar estas preguntas en forma positiva, aparecemos condenados delante de Dios, porque Él nos tendrá por responsables de la luz que ha brillado sobre nuestro sendero. Dios nos ha tolerado durante el tiempo de nuestra ignorancia, pero tan pronto como la luz brilla sobre nosotros, Él nos exige que cambiemos nuestros hábitos destructores de la salud y que nos coloquemos en la debida relación con las leyes físicas. La salud es un tesoro. De todas las posesiones temporales, es la más preciosa. La riqueza, el saber y el honor se adquieren a un precio elevado, cuando se obtienen a costa de la pérdida del vigor de la salud. Pero ninguna de estas cosas puede asegurar la felicidad si la salud llega a faltar. Abusar de la salud que Dios nos ha dado es un terrible pecado. Tales abusos nos debilitan para la vida y nos hacen perdedores, cualquiera sea el grado de educación que alcancemos por este medio. Dios ha provisto pródigamente para la subsistencia y la felicidad de todas sus criaturas. Si sus leyes nunca fueran violadas, si todos los seres humanos actuaran de acuerdo con la voluntad divina, el resultado sería la salud, la paz y la felicidad, en lugar de la miseria y el mal permanente. Una cuidadosa conformidad de nuestra parte con las leyes que Dios ha implantado en nuestro ser asegurará la salud y no se producirá un quebrantamiento de la Constitución. Una ofrenda sin tacha. En el servicio judaico antiguo se exigía que todo sacrificio fuera sin tacha. En el texto se nos dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es nuestro racional culto. Somos la obra de Dios. El salmista, al meditar en la obra maravillosa de Dios, revelada en la estructura humana, exclamó: asombrosa y maravillosamente he sido formado. Hay muchas personas que se educan en las ciencias y se familiarizan con la teoría de la verdad, pero no entienden las leyes que gobiernan su propio ser. Dios nos ha dado facultades y talentos, y es nuestro deber, como hijos e hijas de Dios, hacer el mismo uso de ellos. Si debilitamos estas facultades de la mente o del cuerpo por medio de hábitos erróneos o por la complacencia de un apetito pervertido, será imposible que honremos a Dios como debiéramos. Dios exige que el cuerpo le sea presentado como sacrificio vivo, no como sacrificio muerto o moribundo. Las ofrendas de los antiguos hebreos debían ser sin tacha, y será agradable para Dios aceptar una ofrenda humana llena de enfermedad y corrupción. Él nos dice que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo,
y nos exige que cuidemos este templo, a fin de que sea una habitación adecuada para su espíritu. El apóstol Pablo nos da esta amonestación: no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todos deben ser muy cuidadosos para preservar el cuerpo en la mejor condición de salud posible, a fin de que puedan rendir a Dios un servicio perfecto y cumplir su deber en la familia y en la sociedad. Una ofrenda despreciable. Debe obtenerse conocimiento con respecto a cómo comer o beber y vestirse como para preservar la salud. La enfermedad es causada por la violación de las leyes de la salud. Es el resultado de infringir las leyes de la naturaleza. Nuestro primer deber, un deber que tenemos para con Dios, hacia nosotros mismos y con nuestros semejantes, es obedecer las leyes de Dios, que incluyen las leyes de la salud. Si estamos enfermos, imponemos una carga cansadora a nuestros amigos y nos descalificamos para cumplir nuestros deberes hacia la familia y los vecinos. Y cuando la muerte prematura es el resultado de nuestra violación de la ley natural, acarreamos dolor y sufrimiento a los demás. Privamos a nuestros vecinos de la ayuda que debiéramos darles mientras vivimos. Despojamos a nuestras familias del bienestar y la ayuda que debiéramos darles, y privamos a Dios del servicio que Él reclama de nosotros para hacer progresar su gloria. No somos, pues, transgresores de la ley de Dios en el peor sentido, pero Dios es muy piadoso, bondadoso y tierno, y cuando la luz les llega a los que han perjudicado su salud por complacencias pecaminosas, y ellos se convencen de pecado y se arrepienten y buscan el perdón, Él acepta la pobre ofrenda que le presentan y lo recibe. ¡Oh, cuán tierna es la misericordia que Él manifiesta al no rechazar lo que queda de la vida, de la cual ha abusado el sufriente y arrepentido pecador! En su bondadosa misericordia salva a estas almas, como si fuera por fuego. Pero cuán inferior y despreciable sacrificio, en el mejor de los casos, es este para ofrecer a un Dios puro y santo. Las facultades nobles han sido paralizadas por hábitos erróneos de pecaminosa complacencia. Las aspiraciones están pervertidas y el alma y el cuerpo desfigurados. El porqué de la luz de la reforma pro salud. El Señor ha permitido que su luz brillara sobre nosotros en estos últimos días, para que la oscuridad y las tinieblas que se han estado juntando
en las pasadas generaciones, debido a una complacencia pecaminosa, pudieran ser en cierto grado despejadas, y para que el tren de los males que han resultado debido a la intemperancia en el comer y en el beber pudiera ser disminuido. El Señor proyectó con sabiduría colocar a su pueblo en una posición en que se separara del mundo en espíritu y en práctica, y en que sus hijos no fueran inducidos con tanta facilidad a la idolatría, mancillándose con las corrupciones prevalecientes de su época. Es el propósito de Dios que los padres creyentes y sus hijos se presenten como representantes vivos de Cristo, candidatos para la vida eterna. Todos los que son participantes de la naturaleza divina escaparán a la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Es imposible que los que gratifican el apetito alcancen la perfección cristiana. Dios ha permitido que la luz de la Reforma Pro Salud brillara sobre nosotros en estos días finales, para que andando en la luz escapemos a muchos de los peligros a que estaremos expuestos. Satanás está obrando con gran poder para inducir a los hombres a dar rienda suelta al apetito, a gratificar la inclinación y a gastar sus días con descuidada insensatez. Presenta las atracciones de una vida de disfrute egoísta y de complacencia sensual. La intemperancia absorbe las energías tanto de la mente como del cuerpo. El que es así vencido se ha colocado en el terreno de Satanás, donde será tentado y molestado, y finalmente dominado a gusto por el enemigo de toda justicia. A fin de preservar la salud, se necesita la temperancia en todas las cosas. Temperancia en el trabajo, temperancia en el comer y en el beber. Nuestro Padre Celestial envió la luz de la Reforma Pro Salud como protección contra los males resultantes de un apetito degradado, a fin de que los que aman la pureza y la santidad sepan cómo usar con discreción las buenas cosas que Él ha provisto para ellos, y a fin de que por el ejercicio de la temperancia en la vida diaria puedan ser santificados por medio de la verdad. Téngase siempre presente que el gran objeto de la reforma higiénica es asegurar el más alto desarrollo posible de la mente, el alma y el cuerpo. Todas las leyes de la naturaleza, que son las leyes de Dios, han sido ideadas para nuestro bien. Su obediencia promoverá nuestra felicidad en esta vida y nos ayudará a prepararnos para la vida futura. La importancia de los principios de la salud. Se me ha mostrado que los principios que nos fueron dados
en los primeros días de este mensaje no han perdido su importancia y debemos tenerlos en cuenta tan concienzudamente como entonces. Hay algunos que jamás han seguido la luz dada en cuanto al régimen. Ya es tiempo de sacar la luz de debajo del almud para que resplandezca con toda su fuerza. Los principios del sano vivir tienen una gran importancia para nosotros como individuos y como pueblo. Todos somos probados en este tiempo. Hemos sido bautizados en Cristo, y si estamos dispuestos a separarnos de todo aquello que tienda a degradarnos y a hacernos lo que no debemos ser, recibiremos fuerza para crecer en Cristo, nuestra cabeza viviente, y veremos la salvación de Dios. Solo cuando demostremos ser inteligentes tocante a los principios de una vida sana, podremos discernir los males que resultan de un régimen alimenticio impropio. Aquellos que, habiéndose impuesto de sus errores, tengan el valor de modificar sus costumbres, encontrarán que la reforma exige luchas y mucha perseverancia. Pero una vez que hayan adquirido gustos sanos, verán que el consumo de la carne, el que antes no veían mal alguno, preparaba lenta, pero seguramente, la dispepsia y otras enfermedades. A la vanguardia de los reformadores. Los adventistas del séptimo día manejan verdades trascendentales. Hace más de 40 años que el Señor nos dio luces especiales sobre la reforma pro salud. Pero, ¿cómo seguimos en esa luz? ¿Cuántos hay que han rehusado poner su vida en armonía con los consejos de Dios? Como pueblo, debiéramos realizar progresos proporcionales a la luz que hemos recibido. Es deber nuestro comprender y respetar los principios de la reforma pro salud. En el asunto de la temperancia, deberíamos dejar muy atrás a todos los demás. Sin embargo, hay en nuestras iglesias miembros a quienes las instrucciones no han faltado, y hasta predicadores que demuestran poco respeto por la luz que Dios nos ha dado tocante a este asunto. Comen según sus gustos y trabajan como mejor les parece. Colóquense los maestros y directores de nuestra obra firmemente sobre el terreno bíblico, en lo que se refiere a la reforma pro salud, y den un testimonio definido a los que creen que vivimos en los últimos tiempos de la historia de este mundo. Debe haber una línea de separación entre los que sirven a Dios y los que se complacen a sí mismos. Escrito en el año 1867. Andarán a la saga de los religiosos entusiastas de estos días que no tienen fe en la pronta aparición de nuestro Salvador, los que están aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El pueblo peculiar que Dios está purificando para sí
a fin de trasladarlo al cielo sin ver la muerte, no debe estar a la saga de otros en buenas obras. En sus esfuerzos por limpiarse a sí mismos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, deben estar tanto más adelantados que toda otra clase de personas sobre la tierra, cuanto es más exaltada su profesión que la de otros. La reforma pro salud y la oración por el enfermo. Para obtener y conservar la pureza, los adventistas del séptimo día deben tener el Espíritu Santo en sus corazones y en sus familias. El Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy se humille delante de Él y quite toda inmundicia del templo de su alma, Dios escuchará sus oraciones en favor de los enfermos y dará eficacia a los remedios empleados contra la enfermedad. Cuando el agente humano haga con fe cuanto pueda para combatir la enfermedad por los sencillos métodos de tratamiento que Dios indicó, el Señor bendecirá estos esfuerzos. Si después de habérsele dado tanta luz, el pueblo de Dios continúa fomentando sus malas costumbres y sigue complaciendo sus apetitos en oposición a la reforma, sufrirá las consecuencias inevitables de la transgresión. Dios no salvará milagrosamente de las consecuencias de sus faltas a aquellos que están resueltos a satisfacer a toda costa su apetito pervertido. Les advirtió: en dolor seréis sepultados. Isaías 50, versículo 11. Los presuntuosos que dicen: el Señor me ha sanado, no tengo necesidad de restringir mi alimentación, puedo comer y beber según me plazca. Necesitarán muy pronto, en su cuerpo y en su alma, el poder sanador de Dios. El hecho de que el Señor os haya curado misericordiosamente no es una razón para pensar que podéis seguir las prácticas del mundo. Obedeced a la orden que Cristo daba después de sus curaciones. Vete y no peques más. Juan capítulo 8, verso 11. El apetito no debe ser vuestro Dios. La reforma pro salud es una rama de la obra especial de Dios en beneficio de su pueblo. Vi que la razón por la cual Dios no escuchó más plenamente las oraciones de sus siervos en favor de los enfermos que hay entre nosotros, es que Él no podía ser glorificado al hacer tal cosa mientras estuviéramos violando las leyes de la salud. También vi que Él ha dispuesto que la reforma pro salud y el Instituto de Salud prepararan el camino
para que la oración de fe fuera plenamente contestada. La fe y las buenas obras deben ir mano a mano para aliviar a los afligidos que se hallan entre nosotros, a fin de hacerlos idóneos para glorificar a Dios aquí y salvarlos a la venida de Cristo. Muchos han esperado que Dios los preservara de la enfermedad meramente porque le pidieron que lo hiciera. Pero Dios no escuchó sus oraciones, porque su fe no se perfeccionó por medio de las obras. Dios no obrará un milagro para preservar de la enfermedad a aquellos que no se cuidan a sí mismos, sino que están continuamente violando las leyes de la salud y que no hacen ningún esfuerzo para prevenir la enfermedad. Cuando hacemos todo lo que está de nuestra parte para tener salud, entonces podemos esperar que sigan benditos resultados y podemos pedir a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos para la preservación de la salud. Él entonces contestará nuestra oración, si su nombre puede ser glorificado con ello. Pero entiendan todos que tienen una obra que hacer. Dios no obrará de una manera milagrosa para preservar la salud de personas que están siguiendo una conducta que los lleva con seguridad a la enfermedad, por su descuido y falta de atención de las leyes de la salud. Los que gratifiquen su apetito y entonces sufran por su intemperancia y tomen drogas para aliviarse, pueden estar seguros de que Dios no intervendrá para salvar la salud y la vida que se puso en peligro en forma tan temeraria. La causa ha producido su efecto. Muchos, como último recurso, siguen las instrucciones de la palabra de Dios y solicitan las oraciones de los ancianos de la iglesia para la restauración de su salud. Dios no ve conveniente contestar oraciones ofrecidas en favor de tales personas, porque Él sabe que si su salud fuera restablecida, ellos la sacrificarían de nuevo sobre el altar de un apetito malsano. Una lección aprendida del fracaso de Israel. El Señor prometió al antiguo Israel que lo preservaría de todas las enfermedades con que había afligido a los egipcios, si tan solo quería permanecer en él y hacer todo lo que le exigiera. Pero su promesa tenía la obediencia por condición. Si los israelitas hubiesen seguido las instrucciones dadas y sacado provecho de sus ventajas, hubiesen llegado a ser una lección objetiva para el mundo, por su salud y su prosperidad. Los israelitas no realizaron el propósito divino y perdieron así las bendiciones que les eran reservadas. Sin embargo, en José y en Daniel, en Moisés y en Elías, como en otros muchos casos, tenemos nobles ejemplos de los resultados que pueden obtenerse viviendo conforme a las verdaderas normas. La misma fidelidad producirá hoy día los mismos resultados. A nosotros se aplican estas palabras.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Si los israelitas hubiesen obedecido las instrucciones recibidas y aprovechado sus ventajas, hubieran dado al mundo una verdadera lección objetiva de salud y prosperidad. Si como pueblo hubieran vivido conforme al plan de Dios, habrían sido preservados de las enfermedades que afligían a las demás naciones. Más que ningún otro pueblo, hubieran tenido fuerza física e intelectual. La carrera cristiana. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24 y 25. Aquí se establecen los buenos resultados del dominio propio y los hábitos temperantes. Los diversos juegos atléticos instituidos entre los antiguos griegos en honor de sus dioses nos son presentados por el apóstol Pablo para ilustrar la lucha espiritual y su recompensa. Los que debían participar en estos juegos eran entrenados en base a las más severas disciplinas. Toda complacencia que tendía a debilitar las facultades físicas eran prohibidas. Los alimentos de lujo y el vino eran excluidos, a fin de promover el vigor, la fortaleza y la resistencia física. El ganar el premio por el cual luchaban, una guirnalda de flores corruptibles, conseguida en medio del aplauso de la multitud, era considerado como el más alto honor. Si tanto podía soportarse y tanta abnegación practicarse con la esperanza de obtener un premio de tan poco valor, que en el mejor de los casos podía ser logrado solo por uno, ¿cuánto mayor no debe ser el sacrificio? Cuanto más voluntaria la abnegación para ganar una corona incorruptible, para conquistar la vida eterna. Hay una obra que debemos hacer, una obra dura, ferviente. Todos nuestros hábitos, nuestros gustos e inclinaciones deben ser educados de acuerdo con las leyes de la vida y la salud. Por este medio debemos obtener las mejores condiciones físicas y tener claridad mental para discernir entre el bien y el mal. El ejemplo de Daniel. Para entender correctamente el tema de la temperancia, debemos considerarlo desde un punto de vista bíblico. Y en ninguna parte podemos encontrar una ilustración más abarcante
y llena de fuerza, de la verdadera temperancia y de las bendiciones que la acompañan, que la que nos presenta la historia del profeta Daniel y sus asociados hebreos en la corte de Babilonia. Dios siempre honra lo recto. Se habían reunido en Babilonia los jóvenes más promisorios de todos los países sometidos por el gran conquistador, y sin embargo, entre todos ellos, los cautivos hebreos no tenían rival. La forma erguida, el paso firme y elástico, el rostro despejado, la inteligencia clara y el aliento puro, todas estas cosas eran certificado de buenos hábitos. Constituían una insignia de nobleza, con la cual la naturaleza honra a los que son obedientes a sus leyes. La historia de Daniel y sus compañeros ha sido recordada en las páginas de la palabra inspirada para beneficio de los jóvenes de todas las edades sucesivas. Lo que algunos hombres han hecho, otros hombres pueden hacerlo. Permanecieron estos jóvenes hebreos firmes en medio de grandes tentaciones y presentaron un noble testimonio en favor de la verdadera temperancia. Los jóvenes de nuestros días pueden dar un testimonio similar. Haríamos bien en pensar en la lección que se presenta aquí. Nuestro peligro no radica en la escasez, sino en la abundancia. Estamos siempre tentados a los excesos. Los que quieran preservar sus facultades intactas para el servicio de Dios deben observar una estricta temperancia en el uso de los productos de la generosidad divina, así como abstenerse completamente de toda complacencia perjudicial o degradante. La generación naciente está rodeada de seducciones calculadas para tentar el apetito. Especialmente en nuestras grandes ciudades, toda forma de complacencia es facilitada y presentada como atractiva. Aquellos que, a semejanza de Daniel, rehúsen mancillarse a sí mismos, cosecharán la recompensa de sus hábitos de temperancia. Con su mayor vigor físico y su poder de resistencia incrementado, tienen un depósito bancario del cual pueden retirar en caso de emergencia. Los hábitos físicos correctos promueven la superioridad mental. El poder intelectual, la fuerza física y la longevidad dependen de leyes inmutables. Este no es un problema de azar o de casualidad. El Dios de la naturaleza no intervendrá para salvar a los hombres de las consecuencias de violar las leyes de la naturaleza. Existe mucha verdad genuina en el adagio: todo hombre es el arquitecto de su propio destino. Si bien los padres son responsables de la estampa del carácter, así como de la educación y preparación de sus hijos e hijas, es cierto, sin embargo, que nuestra posición y utilidad en el mundo depende, en gran medida, de nuestra propia conducta. Daniel y sus compañeros disfrutaron los beneficios de la debida preparación y educación en los primeros años de la vida. Pero estas ventajas de por sí no los habrían hecho lo que fueron. Llegó el tiempo en que debían actuar por sí mismos.
cuando su futuro dependía de su propia conducta. Entonces decidieron ser leales a las lecciones que les fueron enseñadas en la niñez. El temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, fue el fundamento de su grandeza. El Espíritu de Dios fortaleció todo verdadero propósito, toda noble resolución. Los jóvenes Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que asistían a esta escuela de preparación, no solamente debían ser admitidos en el palacio real, sino que también se dispuso que comieran de la carne y bebieran del vino que venían de la mesa del rey. En todo esto el rey consideraba que estaba no sólo concediéndoles un gran honor, sino además asegurándoles el mejor desarrollo físico y mental que pudieran lograr. Entre las viandas que se colocaban ante el rey había carne de cerdo y otras carnes declaradas inmundas por la ley de Moisés. Se había prohibido expresamente que los hebreos las comieran. Aquí Daniel fue puesto en una prueba severa. Debía adherirse a las enseñanzas de sus padres sobre alimentos y bebidas y ofender al rey, probablemente perdiendo no solo su posición, sino también su vida, o debía desobedecer el mandato del Señor y retener el favor real, obteniendo de esta suerte grandes ventajas intelectuales y las más halagüeñas perspectivas mundanas. Daniel no dudó por mucho tiempo. Decidió mantenerse firme en su integridad, fueran cualesquiera los resultados. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Daniel capítulo 1, el verso 8. Hay muchos entre los profesos cristianos modernos que podrían concluir que Daniel fue demasiado escrupuloso y que podrían considerarlo estrecho y fanático. Creen que el asunto de comer y beber tiene demasiado poca consecuencia para exigir una posición tan decidida, una posición que comporta el probable sacrificio de toda ventaja terrena. Pero los que razonan de esta suerte hallarán, en el día del juicio, que ellos se han desviado de los expresos requerimientos de Dios y han establecido su propia opinión como norma de lo que es correcto o incorrecto. Encontrarán que lo que les parecía sin importancia no es considerado así por Dios. Sus requerimientos deben ser obedecidos en forma inflexible. Los que aceptan y obedecen uno de sus preceptos, porque resulta conveniente hacerlo, en tanto que rechazan otro, porque su observancia requeriría un sacrificio, rebajan la norma de la justicia y por su ejemplo inducen a otros a considerar livianamente la santa ley de Dios. Así dice el Señor: ha de ser nuestra regla en todas las cosas. El carácter de Daniel se presenta al mundo como un notable ejemplo de lo que la gracia de Dios puede hacer por los hombres caídos, por naturaleza, y corrompidos por el pecado. El relato sobre su vida noble y llena de sacrificio resulta de ánimo para nuestra humanidad común.
De él podemos recibir fuerza para resistir noblemente las tentaciones, y con firmeza y con la gracia de la mansedumbre, defender lo recto bajo la más severa prueba. Daniel podría haber encontrado una excusa plausible para apartarse de sus hábitos estrictamente temperantes. Pero la aprobación de Dios era más cara para él que el favor del más poderoso potentado terrenal, más cara aún que la vida misma. Habiendo obtenido por su conducta cortés el favor de Melzar, el oficial que estaba a cargo de los jóvenes hebreos, Daniel hizo la petición de que se le permitiera no comer de la comida del rey o beber de su vino. Melzar temía que si accedía a este pedido, incurriría en el desagrado del rey, y así peligraría su propia vida. Como muchas personas hoy pensaban que un régimen abstemio haría que estos jóvenes tuvieran una apariencia demacrada y enfermiza y fueran deficientes en fuerza muscular, en tanto que la lujosa comida proveniente de la mesa del rey los haría rubicundos y hermosos, y les impartiría una actividad física superior. Daniel solicitó que el asunto fuera decidido por una prueba de 10 días. Los jóvenes hebreos, durante este breve periodo, debían tener permiso para comer alimentos sencillos, mientras sus compañeros participarían de los exquisitos manjares del rey. Finalmente, el pedido les fue otorgado, y entonces Daniel se sintió seguro de que había ganado su caso. Aunque era solo un joven, había visto los efectos perjudiciales del vino y de una vida lujuriosa sobre la salud física y mental. Al final de los 10 días, el resultado vino a ser precisamente lo opuesto a lo que esperaba Melzar, no solo en su apariencia personal, sino también en su actividad física y en su vigor mental. Los que habían sido temperantes en sus hábitos revelaron poseer una notable superioridad sobre sus compañeros, que habían complacido su apetito. Como resultado de esta prueba, a Daniel y a sus asociados les fue permitido continuar su régimen sencillo durante todo el curso de su preparación para los deberes del reino. Se gana la aprobación de Dios. El Señor consideró con aprobación la firmeza y la abnegación de estos jóvenes hebreos, y su bendición los acompañó. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel 1:17. A la expiración de los 3 años de preparación,
Cuando su capacidad y sus conocimientos fueron puestos a prueba por el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así, pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Daniel capítulo 1, verso 19 y 20. Aquí hay una lección para todos, pero especialmente para los jóvenes. El cumplimiento estricto de los requerimientos de Dios es benéfico para la salud del cuerpo y de la mente. A fin de alcanzar la más alta norma de conquistas morales e intelectuales, es necesario buscar sabiduría y fuerza de Dios, y observar una estricta temperancia en todos los hábitos de la vida. En la experiencia de Daniel y sus compañeros, tenemos un ejemplo del triunfo de los principios sobre la tentación de complacer el apetito. Esa experiencia nos muestra que por medio de los principios religiosos, los jóvenes pueden triunfar sobre la concupiscencia de la carne y mantenerse leales a los requerimientos de Dios, aunque les cueste un gran sacrificio. Falta de preparación para el fuerte clamor. Me fue mostrado que la reforma pro salud es una parte del mensaje del tercer ángel y está tan estrechamente relacionada con él como el brazo y la mano lo están con el cuerpo humano. Vi que como pueblo veremos efectuar un movimiento de avance en esta gran obra. Los ministros y el pueblo deben actuar de concierto. Los hijos de Dios no están preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. Tienen una obra que hacer en favor de sí mismos, que no deben dejar para que Dios lo haga por ellos. Él ha reservado esta obra para que ellos la hicieran. Es una obra individual. Uno no puede hacerla por el otro. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La glotonería es el pecado prevaleciente en esta era. El apetito pecaminoso convierte en esclavos a hombres y mujeres, entenebrece sus intelectos y entorpece sus sensibilidades morales hasta un grado tal que las sagradas y altas verdades de la palabra de Dios no son apreciadas. Las propensiones inferiores han dominado a hombres y mujeres. A fin de estar listos para la traslación, los hijos de Dios deben conocerse a sí mismos. Deben tener una comprensión de su propia estructura física, para que junto con el salmista puedan exclamar: Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Salmos 139 y el verso 14. Siempre
deben tener el apetito en sujeción a los órganos morales e intelectuales. El cuerpo debe ser siervo de la mente y no la mente del cuerpo. Preparación para el refrigerio. Dios exige que sus hijos se limpien a sí mismos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Todos los que sean indiferentes y se disculpen por no hacer esta obra, esperando que el Señor haga por ellos lo que Él exige que ellos hagan por sí mismos, serán hallados faltos, cuando los mansos de la tierra, que han puesto por obra sus juicios, sean escondidos en el día de la ira del Señor. Se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzo de su parte, sino que espera que venga el refrigerio y quite sus errores y corrija sus equivocaciones, si depende de ello para limpiarse de la inmundicia de la carne y del espíritu, a fin de estar preparados para empeñarse en el fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto. El refrigerio, o sea el poder de Dios, viene solamente sobre los que se hallan preparados para Él, haciendo la tarea que Dios les pide, es a saber, limpiarse a sí mismos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Un llamado a los vacilantes. El dejar de seguir los sanos principios ha echado a perder la historia del pueblo de Dios. Ha habido un descuido continuo en la reforma pro salud, y como resultado de ello, Dios es deshonrado por una gran falta de espiritualidad. Se han erigido barreras que nunca se habrían visto si el pueblo de Dios hubiera andado en la luz. ¿Permitiremos nosotros, los que hemos tenido tan grandes oportunidades, que la gente del mundo se nos adelante en la reforma pro salud? ¿Rebajaremos nuestras mentes y abusaremos de nuestras facultades con una forma equivocada de comer? ¿Violaremos la santa ley de Dios siguiendo prácticas egoístas? ¿Llegará nuestra inconsecuencia a ser un objeto de oprobio? ¿Viviremos una vida tan diferente de la de Cristo que el Salvador se avergonzará de llamarnos hermanos? ¿No haremos en cambio la obra médico-misionera que es el Evangelio en acción, viviendo de tal manera que la paz de Dios pueda dominar en nuestro corazón? No quitaremos todo obstáculo que esté ante los pies de los no creyentes, recordando siempre qué es lo que cuadra a una profesión de cristianismo. Mucho mejor es abandonar el nombre de Cristo que hacer profesión y al mismo tiempo complacer los apetitos que fortalecen las pasiones no santificadas. Dios exige que todo miembro de la Iglesia
dedique su vida sin reservas al servicio del Señor. Él pide una reforma decidida. Toda la creación gime bajo la maldición. Los hijos de Dios deben colocarse a sí mismos donde puedan crecer en la gracia, siendo santificados en cuerpo, alma y espíritu, por la verdad. Cuando rompan con toda complacencia destructora de la salud, tendrán una percepción más clara de lo que constituye la verdadera santidad. Un cambio poderoso se verá en su experiencia religiosa. Todos son probados. Es de gran importancia que hagamos individualmente nuestra parte y tengamos una comprensión inteligente de lo que debemos comer y beber y cómo debemos vivir para preservar la salud. Todos están siendo probados para ver si aceptan los principios de la reforma pro salud o siguen una conducta de complacencia propia. Nadie piense que puede actuar como le agrade con relación al régimen alimenticio. Antes bien, a todos los que se sientan a la mesa con vosotros, debe resultarles evidente que seguís los principios en materia de alimentación, así como en todos los demás asuntos, a fin de que la gloria de Dios sea revelada. No podéis permitiros actuar de otra suerte, porque tenéis un carácter que formar para la vida futura e inmortal. Grandes responsabilidades descansan sobre toda alma humana. Comprendamos estas responsabilidades y llevémoslas noblemente en el nombre del Señor. A cada uno de los que son tentados a complacer el apetito, quiero decirles, no ceda a la tentación, mas limítese al uso de alimentos sanos. Usted puede educarse para gozar de un régimen saludable. El Señor ayuda a los que tratan de ayudarse a sí mismos, pero cuando los hombres no ponen especial empeño en obrar según la mente y la voluntad de Dios, ¿cómo puede Él obrar por medio de ellos? Hagamos nuestra parte, obrando nuestra salvación con temor y temblor, no sea que cometamos errores en la forma de tratar nuestro cuerpo, el cual estamos delante de Dios en la obligación de conservar en la condición más saludable posible. La verdadera reforma es la reforma del corazón. Los que quieren trabajar en el servicio de Dios no deben estar buscando gratificación mundana e indulgencia egoísta. Los médicos de nuestras instituciones deben estar imbuidos de los principios vivos
de la reforma pro salud. Los hombres no serán nunca atemperantes hasta que la gracia de Cristo sea un principio viviente en el corazón. Todas las promesas del mundo no lo harán a usted y a su esposa reformadores en materia de salud. Ninguna mera restricción de su régimen alimenticio lo curará de su apetito enfermo. El hermano y la hermana X no practicarán la temperancia en todas las cosas hasta que sus corazones sean transformados por la gracia de Dios. Las circunstancias no pueden producir reformas. El cristianismo propone una reforma del corazón. Lo que Cristo obra dentro se realizará bajo el dictado de un intelecto convertido. El plan de comenzar afuera y tratar de obrar hacia el interior siempre ha fracasado y siempre fracasará. El plan de Dios con usted es comenzar con la raíz misma de todas las dificultades, el corazón. Y entonces del corazón mismo surgirán los principios de justicia. La reforma será exterior, así como interior. Los que elevan la norma, tanto como les sea posible, de acuerdo con la orden de Dios, según la luz que el Señor les ha dado por medio de su palabra y de los testimonios de su Espíritu, no cambiarán su conducta para acomodarse a los deseos de sus amigos o parientes, ora se trate de una, de dos o de una cantidad de personas que estén viviendo contrariamente a la sabia disposición divina. Si procedemos según los principios en estas cosas, si observamos reglas estrictas en nuestra alimentación, si como cristianos educamos nuestros gustos según el plan de Dios, ejerceremos una influencia que estará de acuerdo con la mente de Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser fieles reformadores en pro de la salud? Una cuestión de primordial importancia. Estoy encargada de dar a nuestra Iglesia entera un mensaje tocante a la reforma pro salud, porque muchos han dejado de ser fieles a sus principios. El propósito de Dios para con sus hijos es que éstos alcancen la medida de la estatura de hombres y mujeres perfectos en Cristo Jesús. Para ello, deben hacer uso conveniente de todas las facultades de la mente, el alma y el cuerpo. No pueden derrochar ninguna de sus energías mentales o físicas. El asunto de la conservación de la salud tiene una importancia capital. Al estudiar esta cuestión en el temor de Dios, aprenderemos que, para nuestro mejor desarrollo físico y espiritual, conviene que nos atengamos a un régimen alimenticio sencillo. Estudiemos con paciencia esta cuestión. Para obrar atinadamente en este sentido, necesitamos conocimientos y discernimiento. Las leyes de la naturaleza existen,
no para ser resistidas, sino acatadas. Los que han recibido instrucciones acerca de los peligros del consumo de carne, té, café y alimentos demasiado condimentados o malsanos, y quieran hacer un pacto con Dios por sacrificio, no continuarán satisfaciendo sus apetitos con alimentos que saben son malsanos. Dios pide que los apetitos sean purificados y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Esta obra debe ser hecha antes que su pueblo pueda estar delante de Él como un pueblo perfecto. El pueblo remanente de Dios debe ser un pueblo convertido. La presentación de este mensaje debe tener por resultado la conversión y santificación de las almas. El poder del Espíritu de Dios debe hacerse sentir en este movimiento. Poseemos un mensaje maravilloso y definido. Tiene una importancia capital para quien lo recibe y debe ser proclamado con fuerte voz. Debemos creer con una fe firme y permanente que este mensaje irá cobrando siempre mayor importancia hasta la consumación de los tiempos. Algunos profesos cristianos aceptan ciertas porciones de los testimonios como un mensaje de Dios, pero rechazan las que condenan sus costumbres favoritas. Tales personas trabajan para su mengua y la de la Iglesia. Es de todo punto esencial que andemos en la luz mientras la tenemos. Los que diciendo creer en la reforma pro salud niegan sus principios en la vida diaria, causan perjuicio a su alma y producen una impresión desfavorable en la mente de los creyentes y de los no creyentes. Una solemne responsabilidad descansa sobre los que tienen conocimiento de la verdad, la de velar para que todas sus obras correspondan a su fe, que su vida sea refinada y santificada, y que sean preparados para la obra que debe cumplirse rápidamente en el curso de estos últimos días del mensaje. No tienen ni tiempo ni fuerzas que gastar en la satisfacción de sus apetitos. Estas palabras debieran repercutir con fuerza ahora en nuestros oídos. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Hechos capítulo 3, verso 19. A muchos de los nuestros les falta espiritualidad y se perderán a menos que se conviertan completamente. ¿Queréis arriesgaros a ello? Solo el poder de Cristo puede obrar en el corazón y la mente. La transformación que deben experimentar todos los que quieran participar con Él de la nueva vida en el reino de los cielos. El que no naciere otra vez, dice el Salvador, no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, verso 3. La religión proveniente de Dios es la única que nos puede conducir a Él. Para servirle convenientemente, es necesario haber nacido del Espíritu Divino. Entonces, seremos inducidos a velar. Nuestros corazones serán purificados, nuestras mentes renovadas, y recibiremos nuevas actitudes para conocer y amar a Dios. Obedeceremos espontáneamente
a todos sus requerimientos. En eso consiste el culto verdadero. Un frente unido. Se nos ha dado la obra de hacer avanzar la reforma pro salud. El Señor desea que sus hijos estén de acuerdo el uno con el otro. Como usted debe saber, no abandonaremos la posición en la cual, durante los últimos 35 años, el Señor nos ha pedido que estuviéramos. Tenga cuidado de cómo se coloca usted en la oposición a la obra de la reforma pro salud. Ella avanzará, porque constituye el medio que el Señor tiene de aminorar los sufrimientos de nuestro mundo y de purificar a su pueblo. Tenga cuidado de la actitud que asume, no sea que se lo encuentre causando división. Hermano mío, aun cuando usted deje de aplicar en su propia vida y a su propia familia las bendiciones que se obtienen al seguir los principios de la reforma pro salud, no perjudique a otros oponiéndose a la luz que Dios ha dado sobre este tema. El Señor ha dado a su pueblo un mensaje con respecto a la reforma pro salud. Esta luz ha estado brillando en su camino durante 30 años, y el Señor no puede sostener a sus siervos en una conducta que la contradiga. Él se desagrada cuando sus siervos actúan en oposición al mensaje referente a este punto, que Él les ha dado para que den a los demás. Puede agradarle a Él el que la mitad de los obreros que trabajan en un lugar enseñe que los principios de la reforma pro salud se hallan tan estrechamente relacionados con el mensaje del tercer ángel como el brazo con el cuerpo, mientras sus colaboradores, por medio de su ejemplo práctico, enseñan principios que son completamente opuestos? Esto se considera como un pecado a la vista de Dios. Nada trae más desánimo a los centinelas del Señor que el relacionarse con los que tienen capacidad mental y entienden las razones de nuestra fe, pero por precepto y ejemplo manifiestan indiferencia hacia las obligaciones morales. No puede jugarse con la luz que Dios ha dado sobre la reforma pro salud, sin perjuicio para los que intentan hacerlo, y ningún hombre puede esperar tener éxito en la obra de Dios mientras, por precepto y ejemplo, actúa en oposición a la luz que Dios ha enviado. Es importante que los ministros den instrucciones con respecto a una vida templada. Deben mostrar la relación que existe entre comer, trabajar, descansar y vestirse por una parte y la salud por la otra. Todos los que creen la verdad para estos últimos días tienen algo que hacer en este asunto. Les concierne y Dios exige que se despierten y se interesen en esta reforma. Él no se agradará de su conducta si ellos consideran esta cuestión con indiferencia.
El tropezar contra la bendición. Dijo el ángel: os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro capítulo 2, verso 11. Usted ha tropezado contra la reforma pro salud. A usted le parece que es un apéndice innecesario de la verdad. No es así. Es parte de la verdad. Tiene usted delante una obra que lo afectará más de cerca y que llegará a ser más decisiva que cualquier otra cosa que haya sido dirigida a usted. Mientras usted duda y se mantiene a la saga y no se posesiona de las bendiciones que tiene el privilegio de recibir, usted sufre una pérdida. Usted está tropezando precisamente sobre la verdad misma que el cielo ha colocado en su camino para hacer el progreso menos difícil. Satanás la presenta ante usted con el enfoque más objetable, a fin de que usted luche contra aquello que llegará a ser de máximo beneficio para usted, aquello que sería para su salud física y espiritual. Considerad el juicio. El Señor llama a voluntarios para que entren en su ejército. Hombres y mujeres enfermizos necesitan llegar a ser reformadores en pro de la salud. Dios cooperará con sus hijos para preservar su salud, si ellos comen con cuidado, rehusando colocar cargas innecesarias sobre su estómago. Bondadosamente Él ha hecho que la senda de la naturaleza fuera segura y lo suficientemente amplia como para que todos anden en ella. Él nos ha dado como nuestro sustento las producciones saludables de la tierra. El que no escucha la instrucción que Dios ha dado en su palabra y en sus obras, el que no obedece los mandatos divinos, tiene una experiencia defectuosa. Es un cristiano enfermizo. Su vida espiritual es débil. Vive, pero su vida está desprovista de fragancia. Desperdicia los preciosos momentos de gracia. Muchos han hecho gran daño a su cuerpo al desatender las leyes de la vida, y pueden no recobrarse nunca de los efectos de su descuido. Pero aún ahora pueden arrepentirse y convertirse. El hombre ha tratado de ser más sabio que Dios. Él se ha convertido en ley para sí mismo. Dios exige que demos atención a sus requerimientos, para no seguir deshonrándolo mediante una conducta que empequeñece las facultades físicas, mentales y espirituales. La decadencia y la muerte prematuras son los resultados de apartarse de Dios para seguir los caminos del mundo. El que complace el yo debe llevar la penalidad. En el juicio veremos cuán seriamente Dios considera la violación de las leyes de la salud. Entonces, al echar una mirada retrospectiva a nuestra conducta, veremos cuánto conocimiento de Dios podríamos haber obtenido, cuán nobles caracteres podríamos haber formado si hubiéramos tomado la Biblia
como nuestro consejero. El Señor está esperando que sus hijos se hagan sabios en su comprensión de las cosas. Al ver la miseria, la deformidad y la enfermedad que han venido al mundo como resultado de la ignorancia con respecto al debido cuidado del cuerpo, ¿cómo podemos rehusarnos a dar la amonestación? Cristo ha declarado que, como fue en los días de Noé, cuando la tierra estaba llena de violencia y corrompida por el crimen, así será cuando el Hijo del Hombre sea revelado. Dios nos ha dado una gran luz, y si andamos en esa luz, veremos su salvación. Necesitamos realizar cambios decididos. Es tiempo de que humillemos nuestro orgullo, nuestros corazones obstinados, y busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Como pueblo, debemos humillar nuestros corazones delante de Dios, porque las cicatrices de la inconsecuencia se hallan en nuestra práctica. El Señor nos exige que nos pongamos de acuerdo con su plan. El día casi ha pasado. La noche está por llegar. Ya se ven los juicios de Dios, tanto en tierra como por mar. No se nos otorgará un segundo tiempo de gracia. Esta no es una hora para hacer movimientos equivocados. Agradezca cada uno a Dios de que todavía tenemos una oportunidad para formar caracteres para la vida futura.